Voy a iniciar la grabación y daros las buenas tardes, Javier y Sara. Gracias por haberos conectado a esta primera sesión Blackboard que tenemos en la asignatura de presentación de la misma, en la que pretendemos tratar de fijar de alguna forma cuáles van a ser las reglas del juego que vamos a tener en la asignatura. Va a ser una sesión breve, una sesión que estamos grabando y que después dejaremos en el aula disponible para que todos los que no se hayan podido conectar la puedan consultar. Y en definitiva lo que vamos a hacer es un primer repaso también para las dudas que inicialmente os hayan surgido. Hemos abierto el curso el lunes, es relativamente pronto para tener dudas todavía, pero seguro que si habéis leído ya pues un poco la guía docente que tenemos y la estructura del aula y cómo se han montado las distintas unidades del curso, pues quizá tengáis alguna duda. Por lo tanto, es importante que hoy las resolvamos. Es un curso que, como os digo, hemos empezado el día 2 de abril y que, tal y como está previsto, pues vamos a finalizar, si todo va bien, el 6 de mayo, el domingo 6 de mayo, con nuestra última actividad. Tras eso cerraremos el periodo de tutorización, ahora lo comentaremos, que volveremos a reabrir unos días antes del examen para que todos aquellos que os hayáis quedado colgados pues podéis presentar una última llamada para presentar las actividades que tengáis pendientes y os podéis presentar el examen final que está previsto para pues el último fin de semana. Voy a consultar aquí la fecha, es el 30 de junio, 1 de julio y 7-8 de julio presencialmente en la sede que elijáis en su momento. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a seguir hablando, si os parece, de lo que tenemos previsto hoy. Mi nombre, me presento, que no lo he hecho, mi nombre es Alejandro Sanzambrano, soy profesor asociado de la UDIMA y como tal, pues bueno, desarrollo mi tarea principalmente en la empresa, no en la universidad, y compagino mi tarea profesional en una empresa constructora, en el Departamento de Desarrollo de Negocio, de una de las mayores empresas constructoras de España, por supuesto, y del mundo, para contar la experiencia y compartir con vosotros esta asignatura que me parece tremendamente interesante. Ya os contaré por qué. ¿Cuáles van a ser los puntos que vamos a ver? Bueno, pues la presentación. Ya os he dicho que, profesor asociado UDIMA. Además de esta asignatura en el Máster de Energías Renovables, imparto Marketing Internacional, muy relacionado con los conceptos que aquí vamos a ver, y análisis de mercados internacionales en el MBA de UDIMA y en el Máster en Dirección de Negocios Internacionales. Como veis, son másteres fundamentalmente en gestión, porque esta asignatura es, dentro del máster que estáis cursando actualmente, la que más focaliza en el aspecto de gestión, en el aspecto económico, podemos decir, de esos proyectos energéticos que habéis ido desgranando a lo largo del máster. Ya lo veremos. Vamos a ver objetivos, cronograma, participación, dudas y preguntas. Objetivos. Bueno, el objetivo central, aparte de lo que ponemos aquí en la transparencia, pues es abrir fronteras, es decir, salir fuera con lo que habéis ido viendo en el máster, es decir, dar una proyección internacional, dar una dimensión internacional a todos esos conceptos que habéis ido viendo en distintas asignaturas para, digamos, de alguna manera localizar, fomentar esa salida hacia el exterior de los proyectos de energías renovables y ver qué particularidades se derivan de la entrada en nuevos mercados, en terceros países en los que tengamos que desarrollar sus planes de inversión. Por tanto, y dicho en bonito, se presentará el contexto internacional de las energías renovables. Vamos a darle una nueva dimensión, comparando cuál es la situación en diferentes países, cómo nos impacta la legislación, cómo podemos plantear distintos planes de inversión, incluso de ahorro, en las distintas economías que nos vayamos encontrando. Se trabajarán también las herramientas para analizar la viabilidad económica de un proyecto, y esto va a resultar especialmente interesante de cara al trabajo fin de máster. Es decir, vamos a ver en esta asignatura, vamos a poner cifras a las características de los proyectos que habéis ido viendo. Es decir, vamos a poder disponer, vamos a poder estudiar las herramientas que nos van a permitir analizar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto, en este caso de energías renovables, pero que es extrapolable a cualquier otro tipo de proyecto que podáis encontraros en vuestra vida profesional, incluso personal. Y por último, pues también vamos a ver algunas pinceladas de financiación internacional de proyectos, en este caso de energías renovables, que es donde centramos nuestra asignatura. Por tanto, en definitiva, ¿qué es lo que pretendemos con esta asignatura? Pues analizar la componente económica y de rentabilidad de esos proyectos de energías renovables dentro del ámbito internacional, y es ahí donde jugaremos en esta asignatura. En cuanto al cronograma, ya lo hemos comentado,
fundamentalmente lo que se expone en guía docente, para no contradecirnos. Lo que hemos hecho es abrir la asignatura este pasado lunes, 2 de abril, y cerraremos el 6 de mayo, lo que denominamos el periodo de tutorización, y que ya conocéis del primer semestre. Esto supone que dentro de este periodo, comprendido entre el 2 de abril y el 6 de mayo, tenemos fijadas todas las fechas de entrega de las actividades de evaluación continua, actividades de aprendizaje y controles. Tenéis que cumplir con las fechas de entrega que se han marcado en guía docente. Si no lo hacéis, como está establecido, habrá unos criterios de penalización sobre la calificación máxima que podéis obtener. Como os digo, cerraremos el 6 de mayo, eso quiere decir de alguna forma que la temporalización, el timing de la asignatura, las fechas de entrada de la asignatura se cierran con el 6 de mayo, digamos que es el día en que terminamos el curso normal, el tiempo que está establecido para la asignatura, pero no quiere decir que estemos totalmente desatendidos. Seguiré a vuestra total disposición, por supuesto, hasta los exámenes. De hecho, tendremos dos importantes tareas entre el 6 de mayo y los exámenes. Uno es el periodo como os digo, de apertura extraordinaria de actividades que ya habréis visto en febrero y que, digamos, os permite a todos los rezagados poder presentar las actividades o controles que tengáis pendientes. Y haremos una segunda cosa también muy importante, que es una segunda sesión Blackboard en la que resolveremos las dudas finales que podéis tener en la asignatura. Y hablaremos también de la estructura que tiene ese examen final y cómo, bueno, pues de qué se va a componer ese examen final. En cuanto a la componente práctica de la asignatura, bueno, pues como sabéis, como habréis visto ya en el aula, vamos a tener dos actividades de aprendizaje, dos actividades de evaluación continua y, si no me equivoco, tenemos tres controles. ¿Esto cómo lo vamos a encuadrar? Bueno, pues lo vamos a encuadrar en distintas las semanas que tenemos. Tenemos dos controles, perdón, no tres. Esto lo vamos a encuadrar en las bueno, pues 5 semanas que tenemos y esto se va a combinar con la parte teórica que tenéis en la carpeta verde y que bueno, tenéis también los PDFs en el aula, ¿no? Que fundamentalmente se refieren al primer bloque de introducción a la internacionalización y la internacionalización en energías renovables, es decir, todos los conceptos que rodean a esa salida a mercados extranjeros, todo lo que implica especialmente y las características particulares en el caso de los proyectos de energías renovables. Vamos a ver un segundo bloque en el que analizaremos legislaciones, contextos y los mecanismos de potenciación para las inversiones en energías renovables de los que disponemos. También hablaremos de la concurrencia a licitaciones internacionales, cuáles son las particularidades de esas licitaciones internacionales en concreto para nuestros proyectos de energías renovables. Siguiente bloque hablaremos de un aspecto muy importante dentro de lo que vamos a ver en la asignatura, que es el análisis de cadena de valor de nuestros proyectos, de nuestras instalaciones de energías renovables. Y un último bloque en el que hablaremos de todo lo que es el plan de negocio de un proyecto de energías renovables, desde el plan empresarial, es decir, el desglose de costes que tenemos en un proyecto, mecanismos de financiación y costes a considerar y análisis de viabilidad de esas inversiones, de esos proyectos en energías renovables. Eso es un poco el desglose de temas que nos encontramos en la asignatura y que, como decimos, se combinan con esa parte práctica, que en este caso está compuesto de actividades de aprendizaje, 2, actividades de evaluación continua, 2 y controles. Y aquí no lo pongo, pero además de esta parte, de estos ejercicios, de estos controles, tenemos una parte fundamental también de cara a la evaluación, como es la participación. Es decir, somos 29 en clase. Lamentablemente, de todos los 29 solo os habéis conectado 2, bueno, un porcentaje bajísimo de participación inicial, pero seguro que lo vamos a ir remontando. Por eso es importantísimo que aprovechemos uno de los mayores activos que tenéis en el máster, que es bueno, la interacción que podéis tener entre vosotros. Por eso os animo a que participéis de manera continua en el foro que tenemos habilitado de tutoría general del aula, que planteéis cualquier duda, cualquier asunto de debate, sugerencia, preocupación, problema profesional que os pueda surgir y que entre todos podamos resolver. Como os digo, yo he cursado un máster similar al vuestro. No hay nada más, digamos, relevante o que nos deje más pozo de cara al futuro que esa interacción que podáis tener entre vosotros. Por lo tanto, os animo encarecidamente, y lo tendremos en cuenta de cara a la evaluación, por supuesto, a que participéis en la asignatura. Y la forma que tenéis de hacerlo es a través del foro que tenemos en la misma. No sé si tenéis, Sara, Javier, alguna cuestión, alguna duda que queráis hacerme hasta ahora, de todo lo hablado hasta ahora. ¿Alguna cuestión que queréis resolver? Ok, Javier, Sara, ¿alguna cuestión? Sara, no sé si sigue con nosotros. ¿Alguna cuestión, Sara? Nos estás escribiendo. Lamentablemente no lo veo.
No veo si estás escribiendo. Bueno, si tienes alguna cuestión, por favor vete escribiéndola y la vamos resolviendo. No tiene ninguna cuestión, Sara, pues seguimos si os parece. Bueno, en definitiva, lo que os decía, ¿no? Bueno, pues la participación en el curso, más aún esta asignatura, que es, digamos, de gestión, ¿no? De más, la gestión es el componente principal, pues en este caso es importante la participación. En cuanto a las vías de comunicación que tenemos abiertas, además de ese foro que ahora veremos, ¿no? Bueno, pues las vías de comunicación son las mismas que seguro habéis tenido en otras asignaturas, pero que en mi caso, pues como os digo, estoy especialmente interesado en que tengamos comunicación directa todos, que participéis, que me preguntéis, que os tenga que resolver dudas a través del correo, a través de la tutoría telefónica, cuando queráis, os puedo llamar si lo necesitáis. 24 horas, esto es como un 7-Eleven, ¿no? Una tienda de 24 horas. Estoy a lo que necesitéis. Aquí pongo un plazo de respuesta de 24-48 horas por cubrirme, ¿no? Por si tengo alguna incidencia, pero generalmente respondo prácticamente en el mismo día. Como os digo, las vías de comunicación que tenemos abiertas durante vuestro estudio para cualquier duda que os pueda surgir. El foro de tutoría general, por supuesto el preferido, cualquier duda que resolváis a través de ese foro pues va a ser pública y como pública que es, pues va a permitir tener una resolución bueno, pues que conozcamos todos. Vamos a matar muchos pájaros de un tiro, ¿no? Mensajería del aula también la tenéis disponible. Tutorías telefónicas, en mi caso los lunes lo tenéis en el aula de 7:30 a 9. Me podéis llamar directamente y hablamos, conversamos de lo que queráis. Y por último el correo electrónico alejandro.sanz.z@udima.es. Repito, alejandro.sanz.z@udima.es. En cualquiera de estas vías os atiendo, como decimos, en un plazo que trata de ser lo más corto posible. Como os digo, suelo estar a caballo entre España y el resto del mundo porque trabajo en desarrollo de negocio, pero si por algún motivo me retraso, pues es porque me pilláis en algún cambio horario, en algún vuelo, en algún otro país, pero en cuanto lo lea os responderé. Durante el desarrollo de asignatura, pues muy seguramente no disponemos de mucho tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo así. Os plantearé algún tema de debate, algún tema de discusión sobre las energías renovables para fomentar o motivar la participación, ¿no? Y por último, deciros también que además de las actividades, de la parte teórica, de todo lo que hemos hablado, tenéis un par de píldoras formativas, un par de vídeos que he grabado con, bueno, pues, contenido que me parece relevante tanto para la parte teórica como para la parte práctica, para la actividad de evaluación continua y que debéis conocer. Por mi parte nada más, no sé si me olvido comentar algo, Javier, Sara, alguna cuestión que me olvide comentar y que queráis hablar, alguna duda que os haya surgido ya, alguna cuestión, algo que queráis comentar. Muy bien, Javier. Sara, ¿alguna cuestión? Ok, bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Javier y Sara, por supuesto, por haber hecho el esfuerzo de conectaros. Al resto, bueno, pues deciros que también gracias a todos los que consultéis después la sesión y que, por supuesto, si tras visualizarla tenéis alguna cuestión, alguna duda que os pueda surgir de la misma, estoy en las vías de comunicación que hemos comentado a vuestra entera disposición. Por mi parte, nada más. Espero que nos veamos y que comentamos y que conversemos muy regularmente en la asignatura y que os pueda ir apoyando en vuestro estudio en estas semanas, en estos meses, incluso hasta el examen final. Por mi parte, nada más. Desearos buena noche, que tengáis una buena semana, lo que queda de semana, y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos.